Estamos aquí por MC, hoy un día muy particular, 20 de junio. En el año 1820, hace más de 2 siglos, pasaba a la inmortalidad del general Belgrano y del Instituto Belgraniano. Nos visita hoy Carlos Soria para charlar al respecto sobre una figura emblemática que tiene nuestra historia. Carlos, gracias por venir. Hola Luis, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno. Claro que es un día especial. Estoy en representación de los compañeros que forman parte del Instituto Belgraniano de los Toldos, de la Asociación Sanmartiniana, y cuyos principios esenciales es realzar la vida y la obra de Manuel Belgrano. Bien. Un tipo que ya sabía lo que era ordenar una patria, cuáles eran los valores de defender la soberanía, que incluso hasta con su cuerpo, incluso hasta con su economía. Entendiendo todo esto, primero deberíamos ponernos en la época, ¿no? En la lucha, en los frentes que hubo que hacerse cargo y después comprender en qué situación hoy estamos a más de 200 años de la muerte de Belgrano. Sí, voy a empezar por lo último que has dicho. Es decir, la realidad actual nos hace mirar con mucha atención el ideario que dejó Manuel Belgrano. Pero ahondar en la vida de este padre de la patria, de este gran prócer, la figura de Belgrano es inconmensurable en todas dimensiones, pero hay que conocer la vida en detalle de Manuel Belgrano para obtener la dimensión de su legado. Y yo adorno siempre con detalles que lo humanizan a Belgrano, porque Belgrano fue muchísimo más que el creador de la bandera, que un general de ejército, que un abogado, que un periodista. Dejó unas bases de organización del país en época en que estaba todo por construirse. Fue un revolucionario impresionante, gran actor de la Revolución de Mayo, pero hay que ver toda su evolución en la vida personal, profesional y de gestión que hizo Belgrano para darnos cuenta de la dimensión que tiene ese legado. Belgrano fue el octavo hijo de una familia que tuvo 16 hermanos. La madre de Belgrano era santiagueña, el padre era italiano, Domingo Belgrano y Peri. Él tiene una vida, como suele ser un común denominador de estos próceres, de una familia acomodada, ¿no? Un gran comerciante, su padre, una persona sin avatares económicos, de buen pasar, un porteño importante en la vida social de Buenos Aires de esa época. Sin embargo, en su corazón había otros principios y otros valores que lo marcaban con humildad, con objetivos colectivos para una patria que amaba y con una carrera de formación que lo sitúa como un ilustrado. Belgrano se va con 16 años a Europa. A los 23 era abogado. Y por sus méritos en las universidades de España, tiene ¿cómo te diría?, el privilegio de acceder a libros que eran prohibidos por la Iglesia en ese momento, de grandes ilustrados, de grandes pensadores, intelectuales, y forja una mente abierta en muchos de estos principios que después serían los lineamientos organizativos de la patria. Claro. Pero miramos lo que sucede en esa época. España, sin sospechar que sería Belgrano el gran conspirador de su idea de conquista e invasión en América, lo nombra secretario del consulado y en América, claro, con sede en Buenos Aires. Desde ahí gestiona todo el futuro de la patria Belgrano, pero con grandes conspiraciones internas. Acá te empiezo a hacer pensar en la actual situación en que atraviesa nuestro país, ¿no? Un país acosado por el extranjero, un país que está visto con ojos tentadores de las riquezas que tenemos, con una empujado a ser individualista, ¿no? A la mezquindad también. Con conspiraciones internas. Mira, Belgrano empieza a luchar contra eso desde el consulado, porque había muchos comerciantes y muchos españoles y descendientes de españoles que seguían defendiendo esta corona. Y llegamos a la Revolución de Mayo, donde él es un gran protagonista, es un revolucionario que dice que la libertad hay que hacerla implacable en cuanto a los objetivos, es decir, no se pueden dar con medias tintas. Algunos, como Saavedra, querían hacer un gobierno local, pero siempre
respondiendo al rey de España. Este no andaba con medias tintas. Entonces crea esa corriente de lucha revolucionaria y llega a ponerse al hombro las armas por necesidad. Belgrano interviene en las invasiones inglesas de 1806-1807 y después es designado general en el Ejército del Norte. Encuentra un ejército diezmado, lleno de rebeldes, de gauchos caprichosos, indisciplinados, con muchos heridos, sin recursos. Se pone al hombro eso y bueno. Y reconoce a la mujer también para el ejército. Algo que para la época era impensado, darle un lugar que todavía en estos tiempos vienen reclamando, ¿no? El colectivo. Claro, me introducí nuevamente en el ideario de Belgrano, porque Belgrano fue un precursor en derechos humanos y en el derecho de la mujer. Fíjate lo empoderadas que están hoy las mujeres, que reclaman con justicia sus derechos y el respeto del género. Y Belgrano será que tuvo tanto amor y tanta marca desde su madre, una santiagueña que tuvo 16 hijos en 23 años. ¿Podés imaginarte eso? Una mujer que tuvo 16 hijos en 23 años. Pero Belgrano empoderó a las mujeres, les dio posibilidades de educación cuando la mujer tenía asignado tareas puramente domésticas y de crianza. Y en el ejército también hubieron, como muchas veces están desconocidas en la historia, una actividad relevante de mujeres que acompañaron. Y sobre todo, ¿sabes qué otra cosa destaco? El norte argentino, obviamente, es un territorio directamente vinculado a nuestra libertad. Yo siempre digo que tranquilamente podría haber sido Salta la capital de nuestro país. El norte fue decisivo en la lucha por la independencia. Belgrano, con la victoria de Salta y Tucumán, selló prácticamente esa victoria. Pero quiero enfocar al Belgrano revolucionario, al Belgrano del pueblo. El Belgrano que por ahí se ha pretendido desde un sector de la historia invisibilizar, el Belgrano más rebelde, el Belgrano que justamente hablaba de estos intereses. Siempre hemos tenido en la historia la gran distancia entre federalismo y unitarios, la centralidad que marcaba Buenos Aires, el pensamiento federal de muchos de estos próceres, la integración americana. Entonces Belgrano fue uno de esos que buscaba la descentralización, el empoderamiento del pueblo. La prueba está de que él es un revolucionario que respondió al pueblo y el pueblo le respondió perfectamente bien en ese éxodo jujeño. Hay una respuesta del pueblo incondicional a Belgrano. Sí. Marquemos la actualidad que está pasando en el norte, ¿no? En Jujuy, donde la conspiración interna de aquellos que siempre buscaron someter al pueblo se encuentran con una respuesta agigantada de la población que espontáneamente se expresa. Belgrano fue eso en el éxodo jujeño. Una población entera, una pueblada, le responde. Belgrano fue mucho más que lo que se conoce y lo que ha enseñado la escuela. Su legado en desarrollo industrial, en el legado que deja en pensar la agricultura y la ganadería, el empoderar la moneda nacional, en los derechos de los trabajadores. La hidrovía que discutimos hoy. El aprovechamiento de las vías internas, del mercado interno. Ya Belgrano había dicho que China iba a ser una potencia, porque China había enfocado hacia el mercado interno todo su desarrollo, su expansión económica. Muy equivocado no estaba, ¿no? Manuel Belgrano. Crea las escuelas de arte, le da preponderancia al arte, a la música, a la pintura, crea escuelas de oficio, crea la escuela de náutica. Es uno de los que impulsa por primera vez el desarrollo de la flota mercante, de la construcción de buques, del cuidado y la producción de semillas para la agricultura y la ganadería. Bueno, me parece a mí que es un visionario, un estadista, lo que se llama un estadista, ¿no? Sí. Pensar un Estado eficiente, un Estado expansivo, un Estado con perspectiva de desarrollo interno y perspectiva de internalización hacia el mercado internacional, la integración del país. Y tan intenso además, Carlos, porque además es una vida corta, que yo no sé si él la había proyectado tan corta o se le fueron los años,
y de golpe se encontró solo, y de golpe se encontró sin nadie cerca, y de golpe se encontró hasta olvidado, ¿no? Digo, también todo eso pasó en ese proceso de tantas cosas que él observaba y veía. Yo te diría que Belgrano no estuvo solo, pero sí estuvo defenestrado y abandonado por las autoridades, como generalmente pasaba con estos que buscaban la centralidad en Buenos Aires. Muere olvidado y con rodeado de pocos amigos. Claro. Belgrano pasó los avatares que pasaron los grandes héroes. San Martín sin apoyo y a último momento, por propia autogestión, logra los recursos para cruzar la cordillera de los Andes. Güemes, con todo lo empoderado que estaba en el norte, luchó con gauchos infernales que ponían pura voluntad y sangre y el brazo. Y así siempre, y así siempre. Mira, Luis, la figura de Belgrano alcanza la categoría de padre de la patria, consideramos nosotros los belgraneros y los sanmartinianos, porque tiene esa estatura, ¿no? Al que no llegan muchos. No, y mira, cuento anécdotas de la vida de él y el final de él, por ejemplo, que lo pintan como un ser humano que vive el final de sus días entre la tristeza y el orgullo de todo lo alcanzado. Un día como hoy, 20 de junio, muere a las 7 de la mañana. Toda la noche anterior del 19 agoniza, producto de muchos dolores. Él había adquirido una enfermedad en Europa, la sífilis, que le causó un daño progresivo en todo su organismo. Muchos dolores, muchas afecciones en órganos de manera generalizada. También luchó contra su salud. Imagínate que muere a los 50 años. Dicen que el día anterior, agobiado por el dolor y la fiebre, él empezó a recordar, abrazándose a uno de sus grandes amigos. Cuando nosotros pasemos por la calle La Madrid, de acá de Los Toldos, tenemos que recordar a uno de sus grandes compañeros de arma, Gregorio Araos de La Madrid, el gran amigo de Belgrano. La Madrid escribió muchas anécdotas, historias en un diario sobre Belgrano. Lo abraza al amigo, le dice, seguí escribiendo estas historias que el pueblo la tiene que conocer. Belgrano pasa una noche bastante mal, la del 19, con mucha tos y convulsiones. Y en esos estadios que provoca la fiebre, viste que te lleva a entre recuerdos, evocaciones, él recuerda todas las cosas lindas. La infancia en Buenos Aires, vos sabés que él es porteño, yo anduve transitando esas calles, lo cual te causa una impresión muy grande. Ahí en Avenida Belgrano y Defensa, enfrente está el convento de Santo Domingo, donde están sus restos. Pero él nació en una casa de Buenos Aires y muere en esa misma casa, en esa misma habitación, después de 50 años. ¡Qué bárbaro! Sí, muere rodeado de pocos amigos. El 25 de mayo, o sea, casi 2 meses antes, él escribe su testamento y le deja como un heredero a uno de los hermanos que es Domingo, un cura. Él era de una familia muy religiosa. Sí. Y deja dinero para la construcción de escuelas. Se abraza a un amigo de él, de apellido Balbín, mira vos qué promisorio este apellido, y le dice, mi amigo, te debo plata. Yo estoy en las últimas horas, me estoy muriendo, pero ya dejé encargado a alguien que salde las cuentas de todo lo que me has prestado. Al médico de él le debe honorarios, el médico Sullivan, y le paga con un reloj de oro que tenía. El médico, vos sabés, se asombra de esto porque intenta pagar todas esas deudas y el Estado le debe mucha plata a Belgrano, de honorarios, claro, de sueldos. Esa noche él recuerda la infancia ahí en Buenos Aires, una Buenos Aires que olía mucho a naranjos, se escuchaban los griteríos de los negros, esclavos que trabajaban en las casonas de las grandes familias de Buenos Aires. Recuerda la época de estudiante, las aulas que tuvo en Europa, las chicas que conoció en Salamanca, el pasaje por Rosario, enarbolando la bandera, el éxodo jujeño, los changuitos del norte que lo saludaban, las mujeres que lo abrazaban en el norte cocinándole comidas, los paisanos esos que se enrolaron en el ejército a pura voluntad, las victorias de Salta y Tucumán que sellaron una gran victoria en el norte. Y también recuerda con tristeza a los conspiradores, a los traidores, a los que maltrataron, a los que lo defenestraron,
aquellos que él llamaban personas que son partidarios de sí mismos, decía Belgrano. Y muere con unas palabras, vos te vas a acordar que en la escuela nos decían, las últimas palabras de Belgrano fueron, ay patria mía. Vos sabés que dice una frase más larga y más contundente Belgrano. Dice, ojalá que los buenos ciudadanos trabajen para remediar las grandes calamidades. Me parece a mí que hoy nuestro país, atravesado por grandes calamidades, necesita de buenos ciudadanos. Que trabajemos para remediar los desastres que se han producido en nuestra tierra. Bueno, claramente hay que volver, ¿no?, a buscar ese instructivo de un padre de la patria, del tenor de Manuel Belgrano, al cual deberíamos poner más sobre la mesa, mucho más allá, ¿no?, del 20 de junio. Carlos, queríamos tenerte un rato, sabemos que hay un cronograma de actividades que el Instituto Belgraniano que vos integrás y tus compañeros tienen hoy en un día tan sensible, pero queríamos tenerte por acá también y recibir algunos conceptos al respecto. Bueno, ustedes son testigos, acá mi amigo Sergio también, de que para hablar de Belgrano podíamos estar horas. Aquella vez fueron 2 horas y no nos alcanzó. Y bueno, resumir la vida de Belgrano en pocos minutos parece ser una tarea imposible. Pero en ese camino vamos, de realzar la figura, de hacer conocer su obra. Me parece a mí que vos dijiste algo importante, nos espera un camino de retorno, indefectiblemente tenemos que retornar a ese camino de Belgrano. Y siempre decimos los belgranianos que tranquilamente en vez del 20 de junio podría haber sido el Día de la Bandera el 27 de febrero, que fue el día que se enarboló la bandera. Claro. O podría haber sido un homenaje a Belgrano el día 3 de junio, que cumplió los años. Claro. Casualmente, el 3 de junio, hace 17 días, Belgrano festejaba en esos días su último cumpleaños. Cumplía 50 años y a los 20 días moría. Así que, como siempre digo y cerrando todas las palabras alusivas a Manuel, al doctor Belgrano, como le decimos nosotros, porque era un abogado, un periodista, un intelectual, un ilustrado, decimos siempre honor al general Belgrano, al doctor Belgrano. Ahí está. Bueno, tomamos esa frase. Carlos, te agradecemos la visita. Muchas gracias por la invitación y será hasta cualquier momento. Totalmente, nos seguimos reencontrando obviamente en cualquier momento con el profesor Carlos Soria, en honor al doctor Manuel Belgrano. Hoy, 20 de junio, a 203 años del paso a la inmortalidad, hablamos al respecto aquí por MC.